Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y como venimos haciendo durante las últimas semanas, repasando un poco la actualidad de los futbolistas que ha pedido en su momento Marcelo Gallardo y que seguramente en el próximo mercado de pases vuelva a pedirle a los dirigentes que hagan un esfuerzo por el jugador en cuestión, que es Giuliano Galopo, actual mediocampista de Banfield, pero hay que agregarle algo más, que en esta oportunidad, en una entrevista que dio en los últimos días, el propio futbolista prácticamente que se postuló para jugar en River. Claro, esto no será nada sencillo porque es uno de los jugadores con mayor cotización de Banfield. Seguramente el taladro quiere recibir bastante dinero por el volante interno y es por eso que en este video vamos a contarles todas las posibilidades concretas que hay. En definitiva, que este jugador pueda llegar a River a partir del 2022. También veremos qué lugar podría llegar a ocupar en el equipo manejado por el muñeco, teniendo en cuenta la gran cantidad de mediocampistas que hoy por hoy hay conformando el plantel del Millonario, pero en definitiva lo más importante es saber si tiene o no alguna oportunidad de ponerse la banda. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del jugador. Tiene tan solo 22 años, su posición es la de mediocampista y ya ha sido sondeado por los dirigentes del Millonario y por pedido de Marcelo Gallardo en los últimos dos mercados de pases, tanto en el de enero de este año como en el de junio de este 2021. La principal dificultad que había surgido en ambos casos es que los directivos del conjunto del sur de Gran Buenos Aires tasaron la cotización del jugador en 8 millones de euros, con la idea clara de transferir al jugador al fútbol europeo y no acá en el ámbito local. Sin embargo, esto no ha podido suceder y lamentablemente en el actual semestre ni Banfield ni el futbolista en cuestión están teniendo el mejor rendimiento, por lo que en el próximo libro de pases, es decir, el de enero del año que viene, se abriría una pequeña posibilidad de ver a Galopo vistiendo la camiseta de algún club del fútbol argentino, porque finalmente Banfield escucharía ofertas del fútbol local. La declaración que hizo el jugador en los últimos días y sabiendo del interés del muñeco por él ha sido la siguiente: ¿si me gustaría vestirme con la camiseta de River? Claro que sí, y ser dirigido por un técnico como Gallardo me podría beneficiar mucho. Si bien tuvo un rendimiento sensacional siendo de lo mejor acá en el fútbol argentino desde que regresó a la competencia en septiembre del año pasado, luego de haber sido frenada por la pandemia del coronavirus, la realidad es que no sería un refuerzo para tirar a la cancha y que rinda con la camiseta del Millonario de inmediato. Es muy joven y seguramente necesitará su proceso de adaptación adecuado para poder rendir al máximo nivel, que ha hecho que el actual entrenador de River pusiera sus ojos en él. En cuanto a los números que tiene como jugador profesional, lleva 47 partidos oficiales con la camiseta de Banfield, anotando 11 goles, lo cual es un muy buen número teniendo en cuenta que es un mediocampista interior. No juega siempre tan cerca del arco rival y de hecho su mayor virtud es prácticamente atacar y defender en ambas circunstancias, porque es un jugador que debe estar atento a la hora de marcar a los delanteros rivales, pero también tiene que llegar con sorpresa al área rival. En la última Copa Liga Profesional jugó 10 encuentros y marcó 4 tantos, aún teniendo que sufrir el COVID a mediados de la competencia, por lo que no llegó a tener quizás un mejor nivel. Es un volante con muchísima dinámica y que le daría equilibrio a River tal como lo hace en el taladro. El equipo del sur es el único club en el que ha jugado a lo largo de sus pocos años en la primera división del fútbol argentino, más allá de que hizo las divisiones inferiores en Boca, aunque no tuvo mucha suerte allí y tuvo que irse obviamente a jugar al taladro. Yendo un poco a lo que sería una futura negociación entre ambos dirigentes, está claro que si Banfield no se baja de los 8 millones de euros que había pedido en su momento, es imposible ni siquiera que comiencen las charlas entre ambas directivas para intentar llegar a un acuerdo. Es verdad que en el primer mercado de pases de este 2021, el que se hizo entre enero y febrero de este año, los dirigentes de la institución de Núñez, para cumplirle algunos de sus deseos a Marcelo Gallardo, gastaron alrededor de 10 millones de dólares en 4 futbolistas. Estamos hablando de Agustín Palavecino, José Paradela, Alex Vigo y Agustín Fontana, teniendo en cuenta que Jonathan Maidana y Héctor David Martínez, que fueron los otros dos refuerzos que llegaron al club, vinieron sin poner un peso. Puede haber charlas y reuniones para que este precio de estos 8 millones de euros sea otro de cara al 2022, para que el Millonario compre algún porcentaje de su pase o inclusive para que algún juvenil de River se vaya cedido a Banfield por un tiempo.
ha habido buenas negociaciones en los últimos años entre el Millonario y el Taladro, por lo que si bien la dirigencia de la institución del sur de Gran Buenos Aires ha cambiado, la realidad es que la relación entre ambas partes es buena, por lo que podría llegar a haber un acuerdo, pero eso sí, habrá que poner dinero y hay que ver hasta qué punto está dispuesto a estirarse los dirigentes del más grande, teniendo en cuenta la situación económica del país y también la del club. Obviamente también va a entrar en la balanza las ganas del futbolista, algo elemental en esta clase de negociaciones donde se le pide mucho dinero a River y que parecería que Galopo ya lo ha entendido, porque como dije, hace 6 meses no había ninguna declaración del mediocampista en relación a una posible venta y ahora ya ha empezado a decir frases sobre una posible salida a futuro. Y después otra cuestión pasa por el propio entrenador, hay que ver qué tanto lo va a necesitar y esto también puede ocasionar que pueda llegar a tener una charla con el propio jugador para persuadirlo un poco, algo que ya ha sucedido con anterioridad. Un ejemplo claro de esto es que entre enero y febrero las negociaciones por Agustín Palavecino duraron alrededor de 3 semanas entre los dirigentes de River y el Deportivo Cali de Colombia, porque era un futbolista que el muñeco quería sí o sí, por lo que las charlas continuaron hasta que las dos dirigencias se pusieron de acuerdo con ayuda del propio futbolista que en un momento decidió no concentrar con el conjunto colombiano. El mejor entrenador de la historia de River había hablado con Palavecino previamente para que se pusiera firme y para demostrarle efectivamente si quería o no ponerse la banda. Después, obviamente, los dirigentes tuvieron que hacer su parte y poner el dinero que Deportivo Cali pretendía o mínimamente acercarse a una cifra. En este caso, habrá que esperar que Banfield primero baje sus pretensiones y posteriormente hacer una buena inversión para poder incorporarlo. En cuanto a su lugar dentro de la cancha, en el campo de juego, Banfield, en el momento que Galopo más se ha destacado, jugaba con un esquema muy similar al de River, tanto con línea de 4 defensores como con 5, pero ahora en este semestre, debido a los bajos rendimientos que han tenido muchos futbolistas del Taladro, el entrenador ha tenido que cambiar su armado inicial y es por eso que el mediocampista se desempeña quizás en un rol parecido, pero no es idéntico que cuando tenía su mejor nivel. Anteriormente, ambos equipos jugaban con un solo 5 posicional. En el Millonario es Enzo Pérez y en el Taladro era primero el Corcho Rodríguez, hoy jugador de Estudiantes de La Plata, y después Alejandro Cabrera, que jugaban ambos con 2 volantes internos con mucha dinámica, donde uno de ellos era Giuliano Galopo y es ahí donde se vio su mejor nivel, donde llegaba muchísimo al área y es cuando ha marcado la mayor cantidad de goles. Por esto mismo, en caso de llegar a River, el mediocampista en cuestión jugaría en estas posiciones que estamos mencionando y podría llegar a pelear un puesto con Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino y Santiago Simón, que son hoy por hoy los titulares. A veces puede jugar uno, a veces otro. El uruguayo juega prácticamente siempre cuando el equipo es el titular, pero Palavecino y Simón pueden entrar y salir, aunque seguramente empiece en el banco de suplentes, donde hoy por hoy hay un solo jugador que tiene características similares, que es José Paradela. En la actualidad, Sanguinetti, el técnico de Banfield, está parando al equipo con un 4-2-3-1 clásico, donde Galopo es el mediocampista que se mueve al lado del 5 de marca, siendo el más polifuncional de la mitad de la cancha. A pesar de ya no jugar como interno, la realidad es que sigue siendo uno de los jugadores que debe sí o sí hacerse cargo de la pelota y al mismo tiempo tener que ayudar al mediocampista central del equipo para que no quede tan solo a la hora de marcar a los jugadores rivales. El muñeco lo utilizaría prácticamente haciendo la misma función acá en River, no cambiaría mucho. Lo único que habría que destacar, y seguramente no es algo poco importante, es la adaptación que va a tener para ponerse la camiseta del más grande. Antes de llegar al club hay miles de casos de refuerzos que han rendido muy bien en otras instituciones y cuando llegan a River el periodo de adaptación puede ser corto, a lo mejor de 6 meses o quizás duran bastante más y dependerá mucho de cuántas ganas tenga él de triunfar y de la banca del entrenador para saber si definitivamente el proceso justamente será largo o corto o si lamentablemente para él pasará sin pena ni gloria por la institución de Núñez. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista, Galopo claramente ha sido un jugador que en este último año, ya casi se cumple una temporada, 365 días desde que el fútbol regresó luego de estar parado por la pandemia, claramente ha ido de mayor a menor, o por lo menos al principio, sobre todo en este segundo semestre del 2020, había aparecido como un mediocampista poco habitual. De hecho, el primer partido de Banfield luego de que el fútbol estuviera parado tanto tiempo fue justamente contra River, en un compromiso en el que Galopo se lució, marcó un gol
y el conjunto del sur terminó derrotando al equipo dirigido por Marcelo Gallardo por 3-1, que en ese entonces estaba siendo de local en el Estadio Libertadores de América Independiente. A partir de ahí, Galopo tuvo unos rendimientos bastante sostenidos, aunque después de haber sufrido el coronavirus por allá en abril de este 2021, lamentablemente su rendimiento bajó. Y luego, como está claro que Banfield se desarmó en cuanto a la cantidad de buenos jugadores que tenía, el rendimiento del equipo en general disminuyó. Y es por eso que ahora Galopo, si bien no está teniendo un nivel bajo, no está quizás pasando por su mejor momento. Esperemos que pueda levantar de acá hasta fines de este 2021 para que en enero Gallardo, si es que lo pide, pueda tener un muy buen refuerzo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.